Buenas tardes, días o noches, depende de qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, eh, la Biblia, obviamente. ¿Qué es lo que compartimos? La palabra de Dios. No es fanatismo, no es juicio a nadie, no es a fuerzas, es voluntario. Quiere escuchar, qué bueno, qué bendición. No quiere, está en su derecho. Vamos a ver esta tarde, ¿qué? Miércoles, ¿qué? ¿5? Miércoles 6 de septiembre. Son las 6 de la... Van a ser las 7 de la tarde, ¿no? Faltan algunos minutos. Esta tarde vamos a ver algo muy importante e interesante que me llamó mucho la atención en el libro de Mateo. Ya terminamos los domingos la epístola de Gálatas y vamos a ver qué es lo que el Señor nos guía a traer los domingos en la mañana y en la noche. Pues en este momento, miércoles, vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 43 al 48, como cada vez que traemos compartimos alguna lectura bíblica, alguna enseñanza, voy a pedir a ver si que me lea en la versión Reina Valera, versión antigua, cómo nos lo presenta, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. ¿Por qué? Bueno, tal vez digan diferentes maneras de decirlo, pero dicen lo mismo. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Hasta ahí? Oras, por favor. ¿Sí? Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor. Y pues gracias por todas las bendiciones y por todo lo que has hecho tú por nosotros, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unge y guía y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Tú síguelos usando, Señor, y pues Padre, síguelos guiando en sus vidas diarias, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor. Tú prepara los corazones, los entendimientos y los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Que pues Padre, pues nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti también, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, necesidades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que unge, suple, el que guía, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, Señor, cada líder del gobierno y pues cada líder espiritual, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, te ponemos todo nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor, y tú sabes cómo van a correr las cosas, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo que nos sigas ayudando, guiando y protegiendo nuestras vidas diarias, Señor. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, y todo esto te lo pedimos en tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, después de la oración vamos a continuar con la lectura en la Biblia de las Américas. Biblia de estudio se acerca un poco más entendible al griego, ¿verdad? Dice el versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 44, pero yo os digo que amad a vuestro enemigo y orar por los que os persiguen. 45, porque para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
46. Porque si amáis a los que os aman, pregunta, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? 47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Pregunta, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? 48 y cerramos. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, es una enseñanza, pues, de vida. Cómo quisiera Dios que actuáramos, en qué manera. Vemos entonces que nos hace referencia a lo que fue dicho antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Como dice el versículo que dijimos, el 43, ¿verdad? Hay algo que tenemos que tener en cuenta que, pues, Dios nos habla y nos deja entender qué es lo que Él quisiera. Dice el 43, oísteis, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era una ley en el Antiguo Testamento, obviamente. Era algo que lo podemos encontrar prácticamente en Deuteronomio 23:6, si lo tienes. Deuteronomio 23:6. Vemos cómo se les exhortaba al pueblo de Israel, que es el que estamos hablando aquí, la ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Era una ley que era establecido que los que no eran de Israel, pues había que tenerlos aparte, ¿verdad? Dice en Levítico 19:18. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo, Jehová. Vemos ahí que es un mandamiento para el pueblo de Israel. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No está diciendo de toda la humanidad. Mas amarás a tu prójimo, a los de tu mismo pueblo, está diciendo la ley, como a ti mismo. O sea, si te hace algo tu hermano o algo, perdona, ¿verdad? Eso es supuestamente lo que dice Proverbios 20:22. Dice la palabra de Dios, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Y Él te salvará. Ese es el consejo, aún todavía no digas, yo me vengaré. Es aplicable en esos tiempos y en los tiempos del Señor. No digas, yo me vengaré. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué enseñanza tiene? Vemos que nos dice, ¿sabes qué? Ve tranquilo. Si confías completamente en Dios, es el consejo que da ahí, ¿verdad? Porque no digas, yo me vengaré. ¿Verdad? No procures la paz de ellos, del enemigo. Pero no digas de tu hermano, yo me vengaré. Pero viene el Señor, entra el Señor en acción y nos dice el 44, mas yo os digo, amar a vuestro enemigo, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor esto? Si nosotros vemos ahí en Romanos 12, 20, 21, primero Romanos 12, 19 y luego 20, 21. Dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Amén. Más vence con el bien el mal. ¿A quién está hablando el Señor? A todos. ¿Por qué? Porque Él vino a unir el pueblo
en la humanidad completa con el pueblo de Israel. Que no te vengarás, porque ni la venganza, por eso no te venguéis en el 12:19, vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, ni es la venganza. Y muchas de las veces cuando nosotros, hasta en la misma familia, tenemos un desacuerdo, no queremos ni hablarle a la otra persona, o tal vez la otra persona tenga hasta ganas de hacer algo malo con su propio hermano. Por eso que dice, sabes que no te vengas tú solo. Dios es justo y es verdadero. Confía en Él. No es como la ley que odia a tu enemigo. Dice, no, ama a tu enemigo. Es bien difícil, porque a veces, y es verdad, el enemigo está dentro de la misma casa, de la familia. Y que hay esos encuentros y entre hermanos y entre esposos y es un coraje, es una ira con ganas. Espera, cálmate. Ora a Jehová. ¿Qué dice el Salmo 41:10? Dice la palabra de Dios, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y daréles el pago. Es obvio que gracias, mira, lo que está diciendo la palabra de Dios, no te vengues tú. Ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos del Padre. Porque tú no eres justo para aplicar la ley y tal vez apliques de más o de menos. Dios es justo y Él sabe cuándo y a qué horas va a dar el pago a cada quien, ¿verdad? Por eso encontramos ahí en Hebreos 10:30 y 31, que nos dice algo bien importante que debemos entender. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Por eso dice el Señor, ¿sabes qué? Gracias, amigo. Mas yo digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen y hacer bien a los que aborrecen. ¿Por qué? Si te hacen algo mal a ti y eres cristiano, eres hijo de Dios, confía en Jehová y Él te levantará. Y Él dará el pago, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Ese temor debería estar en cada creyente. Cuando decimos que somos hijos de Dios, que hemos cambiado, que nuestra vida fue cambiada por el Señor y que el Señor muere en nuestro corazón, debemos tener esa paz y esa tranquilidad, aún en momentos difíciles en la vida. Hay veces que uno dice, híjole, yo quisiera, sí, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te aconseja? ¿Qué es lo que le dice a cada cristiano? Mira, no te vengues tú mismo, la venganza es mala, ámalos, porque al amar y ayudar a tus enemigos, tú haces que haya sobre ellos, ¿qué dice? ¿De fuego? Ascuas de fuego. ¿Qué es ascuas? Hay un hablar en el español que dice, me dejaste en ascuas, me dejaste en duda, me dejaste pensando, me dejaste presionado, porque no sé qué es lo que vas a hacer. Y así queda aquella persona, ¿por qué si yo se le hice mal, me está haciendo un bien, que estará planeando y está todo preocupado? Pero si realmente tu confianza como hijo de Dios o como hija de Dios está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo, tenemos la firme confianza de que Él va a hacer. Por eso dice allí en Hebreos 10:30 al 31, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a quien, a los cristianos. Y luego afirma en el 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Qué tremendo cuando no hemos entendido que si somos hijos de Dios, no debemos tener esas cuestiones en nuestra vida. Es que es hermano, es que es hermana. Guarda tu boca, guarda silencio, pide perdón si lo pensaste, porque Dios sabe hasta el último intento del pensamiento de cada ser humano. Les guste, lo repito y lo digo y lo seguiré repitiendo, o nos guste, Dios es verdadero. Él está en su reino celestial, mirando y probando a cada ser humano de la manera que Él quiere, porque su voluntad no es la nuestra. Dice Romanos 12:14.
Dice la palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y no maldigáis, gracias a Dios. Bendice a los que te hacen daño. Ora por ellos. Ámalos. ¿Por qué? Porque son tus prójimos. Aunque sean como lo que tú quieras. Son tu prójimo. Te roben, te insulten, te critiquen, hablen mal. Te vean como que no vales nada por lo que sea. Simplemente porque no me cae bien. Imagínense, si nosotros encontramos en la palabra de Dios, hablando de los héroes de la Biblia, ya dice ahí en Hechos, capítulo 7, 60, Dice la palabra de Dios, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les atribuyas este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿quién? Esteban, el apóstol Esteban, ¿qué dijo? No los condenes por eso, pidió, siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo. En Lucas 23, 34, ¿qué encontramos? O sea, Dios nos da el ejemplo de Él mismo. Nos deja ver la fortaleza que debe de tener uno en la confianza y amar con ese amor verdadero a la humanidad, si eres ser humano. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Todavía con eso. Y aún así el Señor, gracias, a mejor yo me equivoqué, dije 23. El Señor nos da el ejemplo, aún estando en el madero. Esteban se acordó y dijo, no les tomes en cuenta, y durmió, ya murió. No insultó, no juzgó, no acusó, simplemente pidió por aquellos que estaban actuando así. Lo que dijo el Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y realmente una persona que actúa de la manera que actúa a veces en contra de otra persona, malamente, no sabe, no sabe ni lo que está haciendo. Simplemente dejan por emociones, por sentimientos, cuando en realidad lo que debe reinar en el cristiano principalmente el amor de Cristo. Si nosotros queremos decir, como dice allá Filipenses 4:13, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Está cortito, pero sustancioso, ¿va? Si verdaderamente somos cristianos, debemos tener esa confianza de decir lo que dice. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, dice bien cortito, pero eficaz, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y Esteban sabía eso. Por eso cuando lo apedrearon, lo mataron, Pablo consintiendo, porque en ese tiempo era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, antes de que el Señor viniera y lo tumbara del caballo y lo trajera a sus pies. Dios cambia a las personas cuando las personas se disponen. Y con un verdadero creyente, así le hagan lo que le hagan, uno no debe dejar que nada influya en el llamamiento que tiene cada pastor, cada cristiano, a seguir los pasos del Señor. ¿Por qué? Porque ejemplo nos ha dejado el Señor y aún sus varones, sus siervos, Esteban. Vemos después todos los apóstoles, la mayoría, muriendo terriblemente, confiando en el Señor, siguiendo así. Pero si nosotros nos odiamos entre nosotros mismos, hay un versículo que dice, ¿cómo dices que amas a Dios, que no lo ves? Si a tu hermano que ves, no lo amas. ¿Mentiroso? ¿Qué es lo que debemos tener? Los consejos de la palabra de Dios para nuestros diarios vivir. Es que Dios permite cada prueba en el ser humano. ¿Para qué? Lo repito, para que se quede, para probar dónde está su corazón. ¿Por qué dejó Dios al enemigo en este mundo? Para probarlo, porque si se acuerda usted lo que dice allá en Mateo 4:10, que le dijo el Señor al enemigo cuando lo quiso tentar en las situaciones del desierto, ¿qué le dijo? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, gracias, hijo. Y por eso decimos decir con toda con él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo que robar, matar, no. Todo lo que el Señor ha puesto para que sigamos su camino y busquemos su reino celestial. No es porque yo tenga mucho dinero,
No es porque yo sea el hombre más rico del mundo como creían los fariseos y los judíos en la antigüedad, y muchos otros que en estos tiempos piensan que el tener una iglesia, un templo, es para lucrar y hacer dinero. Muchas veces vemos iglesias muy grandes, los templos muy lujosos, y la iglesia toda pobre. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Por eso en alguna parte de la Biblia dijo el Señor, agarró un azote y echó todos los pajaros que estaban vendiendo en el templo y dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y es una realidad, aunque no lo quieramos reconocer. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor comenzó a juntar a sus apóstoles, se le arrimaron y el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es que yo soy el ungido. Y vaya, que hay de todo, en todos lados. Y nos asustamos del mundo. Y nos asustamos de los políticos. Y nos damos cuenta que muchas veces dentro de las iglesias se han vuelto cueva de ladrones. Porque no seguir el ejemplo del Señor. Es que tiene que dar, sino para que quiera una iglesia. Entonces no tiene llamado. Usted es asalariado. Y si usted es cristiano o lo que sea, así sea usted, ¿cómo se llaman los que van al campo? Misionero. Si en lugar de ser misionero es otra cosa, pues estamos mal. Equivocó el negocio. Aquí el negocio en la palabra de Dios son las almas de cada persona. Lo importante de cada persona es el alma para el creyente. El verdadero creyente va a buscar querer salvar en Cristo Jesús las almas en el mundo. Predicamos el Evangelio, compartimos el Evangelio, lo quiere y él no lo quiere, es su problema. A mí me llamaron a predicar, no a recibir un pago por predicar. Si hay, qué bueno, y si no hay, qué bien. Nada me falta, no tengo de más, no tengo de menos, tengo suficiente para todo. Es por eso que debemos estar firmes en el Señor, para que no venga el enemigo y haga y deshaga con nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 4:12? Dice la palabra de Dios, y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Amén. Trabajamos orando con nuestras manos. Gracias a Dios estoy retirado. Pero eso no quita que yo pueda hacer algo para poder suplir mis necesidades como ser humano. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? No andarle quitando a los demás, seas quien seas. Cada uno dé como proponga en su corazón y lo que tenga. No es nada más dinero. Es necesario que entendamos que se ha diluido la palabra de Dios y se ha ido reudando a llegar a hacer un negocio redondo. Te vendo la salvación porque tienes que pagar para entrar al cielo. No, la entrada al cielo es gratis, pero tiene que ser con fe. La Biblia no es un libro mágico que lee el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo tal, y ya te salvaste. ¿Y tu fe? ¿En dónde está sentada? Sin fe, y lo repito y lo repetiré, sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos da el ejemplo y juzgamos al hermano, y juzgamos al otro, y acusamos, y no le hablamos porque está apestado. Ese ya apesta, no se le rinde a nadie, porque no tiene ni en qué caerse muerto. No, es que está medio prietito, no, ¿para qué? No, es que está bien pobre. No, es que si Dios me habló, ¿quién le habló a usted? Si Dios me llamó, ¿a usted quién lo llamó? El mismo, entonces no acusemos, entre hermanos no se vale, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 4:12? Y trabajamos orando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, ¿y qué más? Y sufrimos, ¿verdad? Ya le entendí, y sufrimos. ¿Qué? De ser hijos de Dios, dejamos de sufrir. No, al contrario. Pensamos que por ser cristianos, cuando empezamos en la vida cristiana y le decimos a la gente, bien contento, me convertí. Ah, ya te hiciste de esos. Ah, no, hombre, esa iglesia, no, hombre. ¿Para qué? No tiene caso. Para usted no tendrá caso. Para mí es una bendición poder predicar la palabra de Dios y practicarla. La comparto, la compartimos porque es necesidad que me ha impuesto
padre para que predique la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos ver? Que así nos maldigan, así nos insulten, nos critiquen, debemos seguir predicando. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros ese sentir que hubo en quién? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y vemos, gracias, y volvemos, pero ¿qué necesitamos? Entender que si nos amó de tal manera, envió a su Hijo, y su Hijo voluntariamente por amor subió a la cruz, murió y resucitó para darnos vida eterna. No sé qué más esperamos, pero la realidad está ahí, depende de cada quien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice el 45 de Mateo 5? Dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y lluvia sobre justos e injustos. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que Dios no se anda fijando quién eres. El sol sale para todos, la lluvia es para todos. Es la gracia de Dios nada más la que puede hacer eso. ¿Qué dice Job 25:3? Dice la palabra de Dios, tienen sus ejércitos número, y sobre quién no está su luz. Uy, ¿sobre quién no está su luz, verdad? ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Podemos contar los ejércitos que tiene el Padre en el cielo? No. ¿Y sobre quiénes no está su luz? Cada día, fielmente, cada día en nuestra vida lo vemos, lo tomamos en cuenta, no lo sé. Y no nomás nos habla a nosotros, habla también a aquellos que tienen algo de poder en sus manos, aquellos que con esfuerzo han hecho un negocio, aquellos que tienen trabajadores. ¿Qué dice Efesios 6:9? Dice la palabra de Dios, y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Porque no hay acepción de personas. Así seas jefe, seas patrón, seas dueño, tranquilo, porque el mismo Dios, si crees en el Dios, es el mismo de los dos lados, del pobre y del rico, nomás que desafortunadamente aquellos que están en una posición económica más alta piensan que ya lo hicieron, pero cada día siguen haciéndose más ancianos, más viejos, más enfermedades. ¿Por qué? Porque lo que Dios fijó nadie lo puede cambiar. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Que mueran una vez y después al juicio. Ya no hay otro más que ver que debemos no estar haciendo acepción de personas, no estar criticando los unos a los otros, sino buscar agradar a Dios, ¿verdad? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí en el 46, ¿qué nos dice? El versículo 46. Dice la palabra de Dios, porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No hacen también lo mismo los publicanos. Si nomás amas a tu familia, nomás amas a tu hijo, nomás amas a él. Pero si la Biblia es tan clara, amaos los unos a los otros. La ley del amor de Dios. No, es que a mí, yo. Dice Hechos 10:34 para acentuar lo demás. Dice la palabra de Dios, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad hallo que Dios no hace excepción de personas. Gracias. El mismo Padre nos da el ejemplo. Dios no hace la excepción de personas. No hay un Dios japonés, no hay un Dios mexicano, no hay un Dios americano, no hay un Dios alemán, no hay un Dios ruso. No nos vende esa imagen según la raza como lo hacen algunas personas. Dios es amor, Dios es espíritu, no es un ser humano, lo repito, es el creador de la humanidad,
pero no es un ser humano. Entonces, en verdad que hay lo que Dios, dijo Pedro, no hace acepción de personas, porque delante de Dios todos somos igual, ¿verdad? El 47, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hay de más si amamos nomás a la familia? Gracias. Nada más a mi niño. Cuando vemos proverbios, no me acuerdo qué proverbio es el instruye al niño en tu camino. Nada, porque quiero hacer una aclaración ahí, ¿verdad? Para que quede claro. Porque muchas veces nomás nos referimos a la familia con ese versículo, con ese proverbio. ¿Qué dice del versículo qué? Son cosas que tenemos que tener muy en cuenta por los ejemplos que nos ha dado. El esfuerzo, el sacrificio ya está hecho. La deuda ya está pagada. La ley está cumplida. Estamos bajo la gracia. Pero bajo la gracia no hay acepción de personas. ¿Qué dicen? Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbio 22:6? Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye al niño en su carrera. Pero no nomás los propios, sino todos los niños que van llegando al templo. Todos los niños que se acercan a ti, enséñales, instruyelos. Ah, no, es que ese no es mío. Todos los niños son seres humanos. Todos somos humanos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es güero? ¿Por qué es trigueño? ¿Por qué es de color? ¿Por qué es morenito? ¿Por qué es lo que sea? Dios no hace excepción de personas. Dios es uno para todas las naciones. Así nos guste o no nos guste. Por eso, ¿sabes qué? ¿Quieres? Y no quieres, pues ¿qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Y qué dice 40 y qué leímos? ¿47? ¿El 48? Dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿El 48? Ok. Después, vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está donde? En los cielos es perfecto. Si Cristo muere en nosotros, debemos ir cambiando, mejorando, como dice Romanos 8:28 o 29, no me acuerdo. Porque es un transformar constante en la vida diaria de cada cristiano. Cada día, cada momento, estamos siendo cambiados, estamos siendo reformados. Ahora, Romanos 8:29. ¿qué dice? Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Nicolás. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tan tremendo y maravilloso es entender que tenemos la promesa de la gloria eterna en Cristo Jesús. Pero hasta dónde llevamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, que a veces entre las mismas familias, viviendo juntos, no se puede ni ver. ¿Qué dice Levítico 19:2? Dice la palabra de Dios, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. No, Jehová nuestro Dios. 19:2. Levítico 19:2 fue. ¿Sí? Bueno, yo tengo aquí: no os daréis, no engañaréis, ni mentiréis, ninguno a su prójimo. Yo creo que me equivoqué, ¿verdad? En el caso del otro es lo mismo, tenemos que estar ciertos de que Dios nos está pidiendo. Tienes todas las herramientas para llegar al punto donde yo quiero que estés, para llegar a ser perfecto como tu Padre es perfecto, Padre de Dios, ¿verdad? ¿Lo tienes? Si no, así lo dejamos. Te doy otro. No estaréis.
19:11. Yo le puse 19:2. Perdón por eso, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 1:28? Dice la palabra de Dios, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Gracias, amiga, para que presentemos a todo hombre. Y lo he dicho y lo repito, cuando la Biblia se refiere a hombre es la humanidad. Para que presentemos a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. ¿Verdad? A todo ser humano. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? La paciencia que debe de tener el creyente, la paciencia, la capacidad, la templanza para poder tener esa confianza y esa seguridad. Que claro, Dios me perdona. Sí, pero ¿lo has oído tú cuando dicen que alguien hizo algo con alevosía y ventaja? Dios no conocerá eso, que se hace a conciencia de que está mal lo que se está haciendo. ¿Podremos engañar a Dios? Yo no creo. Ahí en Gálatas 6:7 nos dice bien claro. Fíjese bien, no dice no engañes, dice no es rey. No es rey. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, no es rey, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Todo aquello que hacemos aquí, daremos cuenta, ¿verdad? Santiago 1:4. Dice la palabra de Dios, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Sin faltarle alguna cosa. Mateo 5:48. Dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Tenemos que entender cuando Dios nos pide algo, ya nos dio toda la herramienta para poder llevar a cabo la acción que nos está pidiendo. Pero depende de cada ser humano. Y repito, hay muchos que es que Dios no existe, es que la Biblia, es que los es que puedan existir y seguirán existiendo. Pero la verdad que Dios es eterno más que los es. El hecho que alguien no crea o no quiera, no quiere decir que no hay Dios, de que no hay un juicio, que no se está haciendo viejo cada día o que no se está haciendo vieja cada día. Perdón, es la verdad. Cada día que pasa, estamos caminando rumbo a dónde? Físicamente al sepulcro. Espiritualmente depende de cada quien. ¿Quién? Su alma, porque este cuerpo aquí se queda. Y su alma, pues donde usted la quiera mandar. Eso va a estar todo el tiempo en estas enseñanzas. Recordando que no somos vastos para nosotros mismos. Para poder hacer las cosas debemos confiar y aceptar a Cristo como nuestro único vasto salvador. Para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario entender que tenemos que aceptarlo primero. Es decir, sí, ven, muere en mi corazón. Me arrepiento de todos mis males, los males que he hecho, todos mis pecados, de aquella gente que dañé, de aquella gente que insulté, de aquella gente que abusé de ella, de aquella gente que le robé. Debemos tener en oración constante a aquellas personas que dañamos, porque Dios es amor, ciertamente que sí, pero también es justo. Dios no hace excepción de personas para entrar en gloria, pero tampoco hace acepción de personas cuando no hay creyentes. Es la misma aplicación en una o en otra. Si usted hace excepción de personas, acuérdese, Dios nos ama, pero también nos reprende, ¿verdad? Eso depende de cada quien y no es a fuerza, es voluntad para cada cristiano. No se enoja, es una enseñanza. ¿Le sirve? Tómela. ¿No le sirve? No la tome. Es de cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los que oyen con gusto, bendice a aquellos que realmente quieren conocer más de ti, Padre. Que cada día se informan, buscan, escarban donde sea para poder entender más de ti, Padre, que buscan ese camino verdadero que es en Cristo Jesús. Bendice pues a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren,
a tus siervos, a tus misioneros, a tus obreros, a tus evangelistas. Señor. Ponemos todo en tus santas manos. Piense por nuestra falta en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.